Hola, bienvenidos a un ejercicio más del curso de desarrollo en OpenBravo RP. Seguimos en la sesión 7. El ejercicio que nos toca ahora es añadir un nuevo campo. Para añadir un nuevo campo en OpenBravo tenemos dos opciones. Si queremos añadir un campo a una tabla o una ventana, al final, como hemos comentado, una pestaña de una ventana que está soportada en una tabla, en base de datos. Si queremos añadir un nuevo campo a una ventana, por tanto a la tabla que le corresponde a la pestaña de la ventana, lo podemos hacer o bien a una ventana que es de nuestro módulo, por tanto a una tabla que es de nuestro módulo, o sobre una ventana que no es de nuestro módulo. Explicaré la segunda opción, que es la más complicada, y veremos que la primera opción es hacer exactamente lo mismo, pero sobre un módulo que es nuestro, por tanto una pestaña, una ventana, una pestaña y por tanto también a su vez en una tabla y unas columnas de la tabla que son nuestras, por tanto será mucho más sencillo. La primera opción es más complicada porque tenemos que indicarle a OpenBravo que estamos añadiendo un campo sobre una serie de propiedades del diccionario, sobre una tabla del diccionario, pero esa tabla pertenece a otro módulo y tenemos que indicarle de alguna forma que la tabla sigue siendo del otro módulo, imaginemos que es del core, pero que únicamente el campo que estamos añadiendo, la columna en la tabla de la base de datos y luego el campo en la ventana, en la pestaña de la ventana en el diccionario, es de nuestro módulo. Y esto es un poco es donde está la complejidad. Ok, imaginemos que queremos añadir un campo a la ventana de nuevo factura de compras en la cabecera y queremos que el campo sea el CIF-NIF del tercero de la factura. Pues si vamos a facturar, no sé, por poner un ejemplo, a Telefónica, pues queremos que en la cabecera de la factura aparezca o podamos rellenar su NIF, o en este caso será un NIF, un CIF, perdón. Bueno, pues si fuera un tercero, una persona física, pues sería un NIF, ¿no? En cualquier caso, el formato es el mismo, es un campo de texto. Tenemos que añadir ese campo de texto a la ventana. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tabla pertenece a la cabecera de factura de compra. Y ya vimos que era la tabla CInvoice. En esta tabla tendremos, en base de datos, tendremos que añadir un campo que nos indique, o sea, era de tipo texto, por tanto un varchar que nos indique donde almacenaremos el CIF o el NIF. El problema es que esta tabla no es nuestra y de alguna forma le tenemos que indicar que la columna que estamos creando en la tabla va a pertenecer a nuestro módulo. Para hacer esto necesitamos una cosa que aún no hemos comentado. Entramos al diccionario con el rol System Administrator, Entidad System, y en nuestro módulo necesitamos añadir una cosa nueva. Voy a crear un módulo porque ya no me sirve el módulo de plantilla, tengo que añadir un módulo nuevo y este módulo será un módulo de tipo normal. Lo que cuando vimos en el ejercicio, en uno de los ejercicios anteriores, cuando creamos el módulo, había varios tipos y creamos uno que era de tipo plantilla. En esta ocasión vamos a crear un módulo estándar. Aquí de nuevo pondré el nombre siguiendo la nomenclatura del nombrado de paquetes de Java. Voy a llamarlo ejemplo 2. Aquí copiaré en la descripción lo mismo, versión 0.0.1 por decirle algo. Yo suelo empezar así, ya lo comenté. El idioma inglés de Estados Unidos. Ok, y bueno, yo le pondría GPL3 como licencia. Y bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Dependencia, el core, porque vamos a modificar el core. Lo guardo.
Y ahora tenemos que añadir una cosa nueva que era el prefijo de base de datos. El prefijo de base de datos nos va a identificar ciertas partes del diccionario para decirle, oye, esta parte del diccionario la estoy guardando en una parte que no correspondería a mi módulo, es de otro módulo, pero quiero que esta parte concreta tú la identifiques como que es de mi módulo. Y eso lo voy a hacer a través del prefijo. Por ejemplo, yo le voy a decir que soy Cheli, CH. Podríamos utilizar cualquier cadena de caracteres, incluso un único carácter. Yo suelo empezar con 2 caracteres para indicar el módulo. El módulo es Cheli ejemplo. Y como es ejemplo 2 voy a poner example 2. Ok. Guardo. Ahora tengo que utilizar este prefijo para marcar en base de datos que ese módulo, esa columna que estoy creando es de mi módulo. Esto se hace a través de este prefijo m de external module guión bajo el prefijo que he puesto que era Cheli, ch, example x2. El tipo, y luego el nombre, por supuesto, que en este caso sería un taxi ID, que es el identificador fiscal, o en el caso de España es un CIF o NIF. Voy a decir que es un varchar porque es una cadena de caracteres y por ponerle algo le voy a poner que es de 100 caracteres. Ok, aquí podría indicar si es obligatorio o no, marcándolo como not null o no. En este caso yo no quiero que sea obligatorio, así que lo voy a dejar tal cual. Ahora esta columna la debería registrar en el diccionario. Tendría que irme a las tablas, columnas y campos. Y en la tabla invoice, en base de datos se llama invoice, pero en el registro del diccionario se llama invoice. Si no lo sabemos, como sí que sabemos cómo se llama en la base de datos, puedo filtrar por invoice, que es esta de aquí. La marco y aquí tengo un botoncito que me permite crear columnas desde la base de datos. Este botón lo que hace es revisar la tabla en base de datos, ver lo que tiene, va a detectar una nueva columna y me la va a crear. ¿Ok? Aquí yo ya debería tener mi nueva columna, que era esta de aquí. Lo que nos vamos a fijar es en una cosa. Él automáticamente ya me la ha añadido a qué módulo. Example 2, porque ha detectado a través del prefijo de la base de datos que esta columna pertenece a este módulo. ¿Ok? Vemos que pertenece ya al módulo que nosotros hemos creado. Aquí, ¿qué le podríamos decir? Él la ha detectado como que le ha puesto una referencia tabledir, pero realmente nuestro nuevo campo es de tipo cadena de caracteres, así que la referencia es incorrecta. Aquí ya le podemos decir varias cosas. Ya ha detectado que no era un campo obligatorio porque no estaba marcado como not null, que sí que es actualizable, y creo que por aquí de momento no necesitamos nada. Aquí le podemos cambiar el nombre, le podemos decir porque se llama tax ID y guardamos. Bueno, me obliga, voy a volver a dejar como antes, me obliga a que tenga el prefijo, por tanto no le puedo, porque para poder identificar que pertenece a otro módulo necesita saber el prefijo, por tanto no le voy a cambiar el nombre, lo voy a dejar tal cual. Ahora el siguiente paso sería irnos a la ventana. Estoy viajando desde el registro de la columna, ya tengo aquí marcado, como indiqué en la sesión anterior. Este campo no es obligatorio, pero es interesante porque nos ayuda en el desarrollo. Así, de esta forma yo viajo directamente a la ventana donde se está utilizando esta tabla y sé que es en la pestaña cabecera. De nuevo voy a utilizar el mismo, en esta ocasión no lo voy a hacer. Podría utilizar este botón de aquí, pero no lo voy a hacer porque puede surgir un problema colateral del hecho de que ya comenté en la sesión anterior. En este caso la tabla de cabecera de factura se está utilizando para la factura de compras y de ventas. Si yo pulso este botón, él va a detectar que hay campos que
que no existen en esta ventana, pero que sí que están registrados en la tabla. Entonces me va a añadir todos los campos y posiblemente me añadiría los campos que se están utilizando en la factura de venta, y eso no es lo que quiero. Por tanto, en vez de utilizar el botón, lo que voy a hacer es añadir la columna, el campo, perdón, a la pestaña cabecera, pero de forma manual. O sea, estoy en la cabecera, aquí, me voy a campo, y aquí en campos voy a añadir uno nuevo. Si yo estuviera creando una pestaña nueva, propia mía, de una tabla que es mía, sería muy cómodo utilizar este botón, porque ese botón lo que va a hacer es leer mi tabla y añadirme todos los campos de mi tabla. En ese caso, ese botón es interesante utilizarlo. Como he comentado, este caso concreto de la cabecera de la factura es un poco delicado porque está utilizando una serie de campos para compras y otros para ventas. Y ese botón nos puede crear, porque es lo que está haciendo es leer los datos de la tabla, nos puede estar creando campos para compras que no queremos que estén en compras porque solamente los vamos a utilizar en ventas. ¿Okay? Bueno, aquí yo ¿qué pondría? Pues que la columna clave es la que acabo de registrar en el diccionario, que era la EMTHE Tax ID. Yo aquí le voy a llamar Tax ID. ¿Qué más cosas le voy a decir? Bueno, la secuencia ahora la veremos. Si la dejo así tal cual, me la va a colocar en la última posición de la cabecera. Longitud le voy a poner, por ejemplo, 20. No es solo lectura, sí que se va a mostrar. No quiero que se muestre en modo grid, en modo rejilla. Tanto no lo marco. Y lo podría dejar así tal cual. Lo que debería hacer ahora sería ver en qué posición lo quiero colocar. O sea, tendría que abrirme la ventana, por tanto tendría que volver al rol normal de una entidad que permita transacciones para poder abrir la ventana de factura de compras y ver cómo es. Y sobre eso, pues decir, bueno, yo quiero que vaya detrás del campo X, ¿no? Ya sabiendo en qué posición está el campo X, pongamos que queremos que vaya justo detrás de, no sé, por decir algo, pongámoslos uno de los primeros, digamos que queremos que vaya justo detrás del número de documento. Pues el número de documento está en la posición 30, como vimos el siguiente está en la posición 40 y ya hablamos por qué se hacía de 110, pues yo ahora podría indicar que mi nuevo campo está en la posición 35 y de esta forma lo voy a colocar justo en medio del número de documento de la fecha de factura, simplemente indicándole a mi campo que está aquí, que está en la última posición, que en vez de estar en la 2050 esté en la posición 35. Ok, de nuevo ya tengo todo lo que necesito. He creado la columna en base a datos, la he registrado en el diccionario y he registrado el campo en la ventana, en el diccionario también. Ya no necesito nada más. Lo que me quedaría por hacer es lo que ya vimos en sesiones anteriores. Me quedaría exportar el cambio, haría el export database, que igual que hice en sesiones anteriores, no lo voy a hacer porque tarda demasiado, pero tendríamos que hacer esta operación para exportar el cambio que hemos hecho en el diccionario que está almacenado en la base de datos, exportarlo a la definición en XML. Una vez hecho este cambio, pues igual que siempre, haríamos una smart build, menos de local igual a yes, esto ya lo explicamos, menos de tr igual a no. Lo explicamos, pero lo digo rápidamente. Menos de local igual a yes para que utilice la versión que hay almacenada del diccionario que está almacenada en la base de datos, que no me haga un update database para actualizar el diccionario desde la definición XML. Y el menos dtr igual a no es para que no nos compile las traducciones y lo utilizamos en desarrollo para compilar más rápido. Una vez que se compile y se realice el despliegue, deberíamos ver nuestro nuevo campo en la ventana. Y creo que aquí dice que lo iba a hacer en la ventana de compras, pero efectivamente lo estaba haciendo en la ventana de factura de ventas. Pero bueno, no hay ninguna diferencia. Simplemente que en vez de hacerlo en compras no me he fijado y lo he hecho en ventas.
efectivamente, estamos en factura de cliente. No habría ninguna diferencia. Lo único que en vez de haber ido desde la tabla a la ventana de ventas, que he viajado desde aquí, hubiéramos ido a la ventana de compras, o podríamos haber ido directamente desde el diccionario a la ventana donde se registran las ventanas solapas y campos, haber buscado el registro de la ventana de compras o de ventas y haber añadido el campo. ¿Okay? En esta ocasión daba igual una u otra porque la tabla que da soporte a una ventana o a la otra es la misma, es la tabla Invoice. Por tanto, no va a haber ninguna diferencia el haberlo hecho en compras o en ventas. En cuanto al desarrollo me refiero. A ver si termina, voy a ir parando el Tomcat. Ya está terminando, espero que llegue. Ok, ya está. Vamos a arrancar Tomcat. Y si todo ha ido bien, ahora en la ventana factura de venta, lo remarco porque inicialmente en el enunciado dije que lo haríamos en compras, pero lo hemos hecho en venta. Deberíamos tener el nuevo campo. Ok, está cargando ya el despliegue en memoria. Esto sucede porque si nosotros intentamos acceder a nuestra aplicación justo después de haber realizado el despliegue, después de acabar de arrancar Tomcat aún está cargando ese despliegue en memoria. Me cuesta un poco. Bueno, mientras carga, como comentaba, para hacer este mismo desarrollo sobre una tabla de una ventana que es de nuestro módulo, la única diferencia es que cuando creamos el campo no es necesario ponerle el prefijo, ni el EM ni el prefijo de base de datos. Imaginemos que esta tabla, bueno, la Invoice o cualquier tabla fuera nuestra. Yo he creado un módulo y me he creado una tabla que se llama Theorder. No es el caso porque Theorder también es del core, pero imaginemos que es nuestro. Si yo creara la misma columna aquí, no debería ponerle el EMPHX2 tax ID, sino que simplemente hubiera puesto tax ID. Pero es la única diferencia. El resto de pasos hubieran sido exactamente los mismos. Ok, este ya debe haber cargado, obviamente. Vamos a comprobar que el nuevo campo existe. Ok, pues vamos a la factura de venta, a la cabecera. Vamos a cualquiera. Y debería aparecer un nuevo campo, que es este de aquí, que es el Tax ID, el identificador fiscal o FIF-NIF en el caso de España. Vemos que lo hemos desarrollado en inglés, ya lo comentamos. Nosotros inicialmente siempre desarrollamos en inglés y luego deberíamos crear un módulo de desarrollo que ya lo veremos en una sesión posterior. Pues aquí termina el ejercicio, nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta la próxima, un saludo.